Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Nos encontramos una vez más con don Gustavo Cervino, uno de los supervivientes de la tragedia o el milagro de los Andes. El gusto de tenerlo nuevamente, don Gustavo. Estamos nuevamente conectados y para conversar un poco más acerca de varios temas, pero principalmente acerca de lo que se vivió hace un poco más de 50 años. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo. Bueno, el gusto es nuestro, la verdad, don Gustavo. Y bueno, antes de conversar acerca de otras aristas de la vivencia y luego la experiencia que tuvieron, coméntenos un poco acerca del significado de estos 50 años y también acerca de esa reunión que tuvieron entre todos ustedes y los familiares, toda la descendencia de los supervivientes también en aquellas fechas. Bueno, el año pasado se celebraron los 50 años después del accidente de los Andes y fue para mí un año muy movido porque arranqué por los 50 años en el 2022. Fui con mis hijos, la madre de mis hijos, a pie a la montaña a hacerle un homenaje a mis amigos que estaban en la montaña descansando ahí para siempre. Así que fueron 60 kilómetros subiendo y bajando en 3 días, 4 días y 3 noches. Dormimos en el mismo lugar donde cayó el avión y fue muy emocionante. Hubo una misa extraordinaria, el cielo azul, de golpe apareció atrás de mi amigo el cura como alas de ángeles, y hicimos un altar improvisado con los flaps y el ala del avión, y fue muy lindo. Estaba la Virgen de Salta, que llevamos con 3 muchachos de la Fundación Fénix, que trabajamos desde el año, hace varios años, en la cárcel de Las Rosas en Maldonado, rehabilitando a los PPL, personas privadas de la libertad, para que puedan reinsertarse en la vida con una nueva oportunidad para ser seres humanos productivos. Y bueno, fueron a la montaña con nosotros, llevamos la Virgen, la trajimos de vuelta y ahí pactamos un partido de rugby inédito, donde personas privadas de la libertad de la Argentina, del equipo de los espartanos, viajaron a Uruguay y jugaron contra este equipo de rugby de la cárcel. Tuvo el presidente de la República presente y fue muy, muy emocionante. Así que creo que en este viaje a la montaña estos chicos volvieron llenos de alegría, con el espíritu y el corazón inflamado de gratitud. Y bueno, así que me quedé muy contento. Y mis hijos, que fuimos todos a pie, sentimos una gran alegría, hicimos el homenaje, les llevamos una plaqueta con la foto de toda mi familia, agradeciéndoles a ellos por ser el punto fundamental donde 50 años después podemos agradecer estando vivos. El año pasado yo tuve mis 2 primeros nietos. Uno nació el 7 de septiembre y 10 horas después, en Buenos Aires, nació León, en Argentina. O sea, con 10 horas de diferencia, en Uruguay nació Antonio, hijo de Sebastián, y en Buenos Aires, León, hijo de Lucas. O sea que el legado de la vida, pensar que a los 19 años no sabíamos si íbamos a llegar a los 20, 50 años después estoy vivo, con 2 nietos esperando el tercero. Y lo más emocionante, que mi madre, Susana Stallano, el año pasado cumplió 100 años y 4 meses. Y ella tenía 50 años cuando cayó el avión y se mantuvo viva porque quiso conocer a mis nietos, que fueron para ella el bisnieto 35 y 36. Entonces vimos una mujer extraordinaria, la familia que construyó,
9 hijos, 33 nietos y 37 bisnietos. Ahora va a tener 38, van a ser, Gustavo, mi hijo mayor, va a tener a un hijo en noviembre. Así que el legado de la vida es que volvimos 16 y hoy somos más de 144. Gracias. El año pasado, en un año de celebración a la vida, el 13 de octubre hicimos una misa en el Colegio Estela Maris. Yo estuve trabajando con el presidente del club, Alejandro Nicolich. Estuve trabajando con la biblioteca de nuestros hijos, Estelita Pérez Castillo, la hermana del capitán Marcelo, que era la presidenta de la biblioteca, y su hermana Claudia, que es la presidenta hoy, durante todo un año, y el Colegio Estela Maris. O sea que en el gimnasio del Colegio Estela Maris, donde recibieron la conferencia de prensa 50 años antes, y se hizo una misa. Por lo general, el 13 de octubre iban 6, 7 familias de la gente que murieron, porque era un día muy, muy triste, pero este año hubieron más de 1000 personas presentes. Estuvieron todos los familiares de las familias que murieron, todos los sobrevivientes, con sus hijos, sus nietos, celebrando la vida. Fue tan linda la misa concelebrada por el cardenal Daniel Sturla de Uruguay, y en la misa el Papa Francisco me mandó una carta 2 días antes. Yo lo conocí a él en Roma, trabajando con escuelas. Hicimos varios eventos con el Papa por el mundo. Hicimos un partido por los 100 años de la Primera Guerra Mundial, donde chicos de 14 y 15 años plantaron un olivo en La Paz, hicieron una declaración mundial de paz. O sea que 100 años antes los gobernantes declaraban la guerra y 100 años después los chicos declaraban la paz. También hicimos otro evento con el Papa en Inglaterra, donde excombatientes de la Malvinas de 18 años, que fueron a pelear contra la potencia más grande del mundo, que era Inglaterra, con el apoyo de Estados Unidos, fueron a pelear siendo colimbas. El ejército argentino dejó el ejército regular cuidando la frontera con Chile y mandó a estos chicos a una odisea. Y bueno, estos fueron tan heroicos que resolvimos hacer un partido de rugby, que llegaron a Inglaterra. Primero estuvimos con el Papa bendijo la pelota, que se jugó el partido, hizo el primer pase, y cuando llegaron a Inglaterra jugaron el partido por la paz. Llegaron siendo veteranos de guerra y se fueron siendo veteranos de paz, solo porque en el presente fueron capaces de ir al pasado a pedirse perdón y construyeron un futuro en común. O sea que estas son las cosas que, gracias a estar vivo, la vida me permite a mí agradecer todos los días. Y una fue la misa esta maravillosa, que está en YouTube, la pueden ver, ya la han visto más de 3.000 personas. Es una misa concelebrada, donde había un coro que cantaban hijos, nietos y familiares de los que murieron y volvimos a la montaña. O sea que fue muy lindo ver cómo 50 años después se celebra la vida, porque nuestros amigos que murieron físicamente viven para siempre en nuestro corazón y siguen dándonos testimonio de cuáles son los valores que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso, y la gratitud y el amor son los fundamentales. Excelente, ¿no? Tener todas esas vivencias después de todo lo que se pasó ahí arriba en la cordillera. ¿Ha hecho un balance de equivalencias en esto, así como quien señala y dice, después de todo lo que viví allá, me merezco todo esto, o en realidad esto es como una compensación con creces de todo lo que me tocó ocurrir, o lo toma de repente como que es parte de la vida? Yo lo tomo como que la vida es una fiesta a la que venimos sin ser consultados y nos vamos a ir sin darnos cuenta. Por lo tanto, a lo largo de mi vida viví muchas vivencias, muchas situaciones y muchos aprendizajes, cometí muchos errores y me permitió superar muchas limitaciones. O sea que el accidente de los Andes es un hecho más en mi vida. Yo cumplí 70 años, ahora el 16 de mayo, y estuve 73 días en la montaña. Yo creo que soy un afortunado, no solo por haber sobrevivido a la montaña, sino por todo lo que la vida me dio. Por eso practico la gratitud diaria. Todos los días cuando me levanto
agradezco porque tengo 86.000 segundos para hacer cosas que agreguen valor en la sociedad, en mi familia, en mi país. Y hoy estoy hablando contigo, Lucho, solo por un motivo, porque vos usás tu micrófono y usás estos videos para transmitir a la gente esperanza, ilusión, la esperanza de la hermana menor de la fe, y yo creo que en el mundo que vivimos, los hechos que muestran que el imposible está en la mente, hay que demostrarlos todos los días para que vean que las cosas posibles demoran un rato y las imposibles solo un ratito más. Así que en este viaje de la vida hay que levantarse solo una vez más que las veces que te caes. Sí, bueno, le agradezco que diga esas cosas que no son un elogio para mí, pero en realidad reconoce el motivo por el cual estamos haciendo la entrevista, y también hemos hecho otras con sus compañeros, que es básicamente eso en el trasfondo, porque transmitir el mensaje que ustedes dan, las vivencias que dan, ayuda mucho a muchas personas también a de repente remontar problemas o a ver la vida de una forma distinta, tener cierto grado de objetividad o comprender que uno se hace un mundo con cosas que parecen grandes pero son pequeñas, ¿no? Y tomando en cuenta el ejemplo y la referencia directa de lo que ustedes vivieron, obviamente tenemos mucho más que recorrer como para poder sentirnos lo suficientemente fuertes, ¿no? Eso es lo que le pasa a mucha gente, pero tomando las palabras de ustedes, esa fortaleza como que cae un poco más rápido. Así es que por ahí va un poco el asunto, y qué bueno que estemos conversando, don Gustavo. Quería preguntarle acerca de algo. ¿Cómo fueron esos 10 días en los cuales Roberto Canessa y Nando Parralo estuvieron recorriendo ese camino que encontraron para poder llegar al rescate final? ¿Cómo fueron esos días teniendo, por ejemplo, a un Roy Harley ya decaído en cuestión, digamos, de salud, a Coche Enciarte, que se había propuesto dejarse estar si llegaban a Navidad, y tener también, por ejemplo, a personas que ya estaban debilitándose lentamente, como Álvaro Mangino, por ejemplo? ¿Cómo le resultó esos días? ¿Cómo fue el comportamiento del grupo? ¿Cuáles fueron las urgencias que tuvo que atender al ser, digamos, el único médico que quedó en el fuselaje? Bueno, primero que nada, nosotros confiábamos plenamente que la expedición final que se había organizado después de trabajar por ensayo-error, haciendo una cantidad de cosas que necesitábamos para poder sobrevivir en la montaña, que las aprendimos gracias a la primera expedición que tuvimos que hacer con Numa Turcati y Daniel Maspons al otro día que suspende la búsqueda, con mocasines de cuero, suela de cuero, media de nylon, pantalón de tela, un saco, un blazer, un saco sin guantes, sin lentes. Casi nos morimos en esa noche soportando temperaturas de 30 o 40 grados bajo cero. Así que nos dimos cuenta que para sobrevivir teníamos que hacer cosas extraordinarias. Y la primera, precisábamos sobredormir para poder cubrirnos en la intemperie y que en los cuerpos abrazados de las 3 personas que iban a ser Vicentín, Canessa y Parrado pudieran mantener la temperatura sin bajar los 36 grados de entrar en hipotermia. Así que hicimos sobredormir, hicimos lentes, hicimos guantes, bastones, cuerdas y llevaban mucho alimento. Pero aparte de eso, ellos habían estado durante casi 2 meses comiendo el doble comida que todos, en el mejor lugar, abrigados con la mejor ropa, y eran personas comprometidas con el objetivo que era sobrevivir. No ellos todos, porque ellos fueron las piernas que caminaron por el equipo. Así que Parrado y Canessa, finalmente, después que Vicentín bajó, porque se dieron cuenta que era mucho el camino y poca la comida, que había casi 100 kilómetros, cumplieron y honraron la palabra. Honrar la palabra es algo muy importante. Ellos se fueron con el compromiso de encontrar la civilización y avisar que había sobrevivientes. Muchas veces tenían la intención, no,
la confusión de si iban a llegar o no, y de repente decaía el ánimo y pensaban que había que aflojar, pero se acordaban de que había 14 personas esperando que ellos tuvieran éxito. Parrado, en su caso, había perdido a su madre y a su hermana y le quedaba una hermana y su padre del otro lado. Por lo tanto, Parrado, cada paso que daba, lo daba por amor. Un paso por su padre y otro paso por su madre. Y Canessa, que un gran amigo, un hermano igual que Nando, lo acompañaba, lo seguía. Canessa tiene mucha más visión que Nando. Nando era miope, no veía nada. O sea, se complementaban. El coraje, la determinación y el temperamento Nando, que quería ir al encuentro de su padre, que no claudicaba en cada paso, y Canessa, que era más racional y más inteligente en darse cuenta realmente lo peligroso que era, lo acompañó de una manera solidaria, en donde construyeron entre los dos una dupla increíble que lograron vencer el imposible y encontrarse con un arriero maravilloso que dejó todo lo que tenía para avisar que habían encontrado personas que desconocía. Exacto. Ahora, Sí. la pregunta que me hiciste, ¿qué hacíamos? Seguimos haciendo las mismas cosas porque ellos se fueron y nosotros nos teníamos que quedar en ese lugar sobreviviendo de la misma manera. Por lo tanto, empezamos a preparar otra expedición. Enseguida regresamos. Quédate aquí. Es un placer hablar contigo porque no sos como esas personas que me dicen cuénteme del accidente, ¿no? Sino que me haces recordar cosas y me haces ver que hay partes que yo las tenía un poco olvidadas, ¿no? Entonces es lindo recordar y ver un análisis profundo de este experimento, ¿no? Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal. Suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. Y otro paso por su madre. Y Canessa, que un gran amigo, un hermano igual que Nando, lo acompañaba, lo seguía. Canessa tiene mucha más visión que Nando. Nando era miope, no veía nada. O sea, se complementaban. El coraje, la determinación y el temperamento Nando, que quería ir al encuentro de su padre, que no claudicaba en cada paso, y Canessa, que era más racional y más inteligente en darse cuenta realmente lo peligroso que era, lo acompañó de una manera solidaria, en donde construyeron entre los dos una dupla increíble que lograron vencer el imposible y encontrarse con un arriero maravilloso que dejó todo lo que tenía para avisar que habían encontrado personas que desconocía. Exacto. Ahora, Sí. la pregunta que me hiciste, ¿qué hacíamos? Seguimos haciendo las mismas cosas porque ellos se fueron y nosotros nos teníamos que quedar en ese lugar sobreviviendo de la misma manera. Por lo tanto, empezamos a preparar otra expedición. Subimos en la montaña varias veces con Fito, una vuelta. Otras veces fuimos con Pedro Algorta a buscar un cuerpo por otro lado. Y yo me entrenaba con los cinturones del avión, se sentaban arriba de los almohadones y yo hacía como perro de trineo y los iba arrastrando para entrenar mis músculos. Después que había recuperado la vista, yo sabía lo impresionante que eran las montañas por las que íbamos a tener que caminar, y si iba a tener que salir tenía que estar entrenado. Así que escarbando y empujando por este almohadón
con estos cinturones que me colgaba como arneses en la espalda. Hicimos una cruz en la nieve de una profundidad de unos 20 centímetros, que un día escuchamos en la radio que veían una cruz. Entonces pensamos que habían visto nuestra cruz. Así que seguimos preparándonos para salir, y un día de noche, entrando siempre al avión, a las 8, no, estábamos a las 5, no sé, pero a las 8 de la noche, cuando rezábamos el rosario, me acuerdo que con Carlitos Páez y todos sentimos, como por telepatía, que ellos habían llegado. Así que esa noche rezamos el rosario y le agradecimos a Dios porque sentíamos que Parrado y Canessa habían logrado contacto con la civilización. Y a la otra mañana, Daniel Fernández Strauch, que era que manejaba la radio, que con Roy habían logrado hacerla funcionar, estaba en una punta del avión, pero afuera, y escuchó una noticia que decían que aparentemente podrían haber aparecido sobrevivientes del avión, pero al mismo tiempo el otro locutor decía que era imposible, que después de 70 días hubiera vida, y bueno, finalmente escucharon el nombre Parrado y Canessa y ya la alegría fue total, a pesar que el día anterior habíamos festejado. Claro. Esos presentimientos que a veces se dan son una materia que a veces la gente lo discute, ¿no? Pero en realidad esto no sé si fue coincidencia, pero me parece que si fue así de colectivo, fue superior a lo que relató alguna vez Nando Parrado, de que sintió con mucha fuerza que iban a salir de todo esto en medio de una noche. Él lo presintió y se los comunicó a ustedes que ya estaban durmiendo y lo mandaron a dormir también a él, ¿no? Hubo mucho de presentimientos en la montaña y quizá también tenga que ver con la compenetración entre ustedes, el tema espiritual, y también por estar en el lugar en donde estaban, ¿no? Porque era un lugar absolutamente lejos de la contaminación citadina, en donde estamos atiborrados de información y de cosas que muchas veces nos alejan de nuestra integración humano-espiritual y también entre otras personas, ¿no? Un ser humano en una ciudad como Lima, Montevideo, tiene entre 50.000 a 20.000 estímulos diarios y pensamientos totalmente automáticos, inconscientes, y el 90% son negativos. En la cordillera, la mente se apaga porque no tenés información, no estás preparado, y entras en contacto con la naturaleza, en un estado que se llama contemplación. Y empezás a hacer un poco la nieve, sos el viento, sos las piedras, las rocas, y sos parte de la naturaleza. Es como que te alineás con la naturaleza, entonces dejás de pelear contra ella y te fusionás. Y ahí se te expande la conciencia y tenés una percepción como una antena, donde nosotros no hablábamos y la otra persona iba a decir algo, yo ya le decía que no estaba de acuerdo, y él me decía, ¿cómo sabes si no te dije nada? Vos me querías decir esto, esto y esto. O sea que teníamos charlas donde después de una palabra complementábamos una idea permanentemente. Y bueno, aprendimos que hay muchas cosas que no entendemos, cómo funciona un celular. Acá tengo un celular y a mí me llaman y yo hablo, pero no sé cómo funciona. Bueno, nosotros tenemos también una cantidad de conexiones que no sabemos cómo funciona, pero en la cordillera las videntes verdaderas fueron las madres de las personas que volvieron vivos, porque las madres que tenían hijos muertos estaban convencidos que su hijo estaba muerto, y los que tenían al hijo vivo lo sentían vivo. Fíjate que esa conexión, que es como el cordón de plata que une una madre con un hijo de casi 7.000 kilómetros de distancia, funcionaba. Así que no sepamos cómo funciona no quiere decir que telepatía ha habido durante siglos, donde personas se comunican. Vos venís caminando de repente por la calle, tarareando una canción y pensando en un amigo, y aparece tu amigo en la vereda enfrente cantando esa canción. Y vos decís, ¿cómo está esa conexión? Y bueno, los pensamientos son energía que vibra en distintos niveles,
niveles muy altos son elevados y los niveles muy bajos son el odio, son la envidia. Y bueno, nosotros vibrábamos muy alto, a pesar de que estábamos casi tocando con las manos del cielo, porque nos regábamos de amor, de solidaridad, y sabíamos que solo no podíamos. Y cuando la humildad se vive, es cuando vos aceptás la realidad tal cual es y empezás a ser parte de la solución y no del problema. Exactamente. Si allá arriba se vivieron muchas cosas que les han servido a ustedes para el resto de la vida, y no solamente por la experiencia que ganaron, sino precisamente por este tema espiritual y comprender algo más de lo que nosotros todavía no terminamos de alcanzar a comprender. A ustedes se les hace mucho más sencillo. Ese entrenamiento que ustedes tuvieron y que usted me está comentando que tuvo, era en referencia al plan B, ¿no? Que bueno, Daniel Fernández me lo comentó algunas veces, y era buscar la salida, si no me equivoco, hacia el este, ¿verdad? Entonces tenían que estar predispuestos para poder buscar la salida hacia el otro lado, porque ya remontar la montaña y sabiendo de repente que Nando Parrado y Roberto Canessa no aparecían, lo lógico era ir al lado contrario. Pero no es así, no es así. La única persona viva que había visto desde la cima de la montaña en donde estábamos y que, hablando con Parrado y Canessa, decidimos ir al oeste era yo. Y de las personas que estábamos vivos, que estábamos buscando a alguien que me acompañaba, aparentemente no había nadie capacitado porque estaban todos muy débiles, pero si hubiera salido, bajo ningún concepto hubiera caminado para el este, porque el este de arriba tenías a casi 60 kilómetros el Sosneado, que tenías en 1.400 metros de altura, y nosotros habíamos volado del este hacia el oeste casi 40 minutos. Lo que nosotros no sabíamos, que el avión de Mendoza voló al sur casi 200 kilómetros entre la cordillera alta y la baja. De cuando llegó a Malargüe, dobló a la izquierda para el Pacífico, para pasar por un paso que era Malargüe, Planchón, Curicó, pero como había un viento de 80 kilómetros por hora en contra, calculó mal la distancia, y cuando dobló de sur a norte para ir a Santiago, el avión hizo una O y chocó con las montañas que había tratado de esquivar. O sea que bajo ningún concepto íbamos a desandar lo que el avión había volado en 40 minutos. Era hielo, nieve y montaña, porque para nosotros había volado en línea recta. No sabíamos que había hecho una para el sur, 200 pues para 80 kilómetros para Chile, y para arriba de vuelta 100 y algo kilómetros. O sea que nunca hubiéramos caminado para el este. Comprendo. En todo caso, no tomaron en cuenta tampoco la aparente, porque no lo comprobaron hasta muchos años después, la aparente línea, la carretera que había visto Roberto Canessa a la distancia y que seguramente Antonio Vicentín les comentó. O sea, eso no lo tomaron en cuenta. Sí. Digamos, igual que Nando Parrado prefirió el oeste, me refiero a eso, a la forma en la que... Yo la vi esa línea. Esa línea la habíamos visto arriba también, pero Parrado no ve porque no ve nada, pero Canessa es muy inteligente y tiene muy buena vista. Si Canessa realmente hubiera pensado que era una carretera, nadie va a evitar que Canessa vuelva para ir a la carretera. Canessa realmente siguió con Parrado porque Parrado iba a seguir, y se dio cuenta que Parrado no iba a volver, y él se dio cuenta también que era la última oportunidad. Claro. Parrado y Canessa juntos tenían una posibilidad, separados ninguna. Entonces Canessa abdicó de su idea y lo siguió a Nando, y Nando se lo agradece eternamente, y todos nosotros también, porque entre los dos construyeron una hermandad heroica que hicieron que todos los límites de la potencialidad humana se pulverizaran en esa entrega de amor total. Excelente. No, y además constituyeron un equipo tan bien complementado que diríamos que fue el equipo perfecto, ¿no? Hubiera sido lindo que también Antonio Vicentín llegara, pero era obvio que tomando en cuenta la distancia que se iban a recorrer, él tenía que haber regresado.
Y quiero volver a esa expedición que usted tuvo con Numa Turcati y con Daniel Maspons, de la cual sabemos pues cómo pasaron la noche, pero usted regresa ciego. La pregunta también tiene que ver con cuánto tiempo usted padeció de esa ceguera. Y la otra pregunta es, después de esa expedición, ¿por qué no se animó a ser expedicionario? ¿Fue por el problema de repente del desgaste que sufrió en esa escalada con ellos? ¿O es que también usted se dio cuenta de que no estuvo tan mal, pero tuvo que dosificarse para recuperarse, recomponerse y de repente ser un aliado expedicionario más adelante? No, yo fui expedicionario sin ningún tipo de entrenamiento, una entrega totalmente demencial a verificar dónde estábamos con Ujú. Turcati y Maspons. Me quedé ciego porque yo no tenía lentes. Maspons tenía lentes Ray-Ban de su padre y Turcati también. Y mis pupilas y mi córnea y mi retina se quemó. Eran como alfileres que prendía fuego, me quemaban los ojos, por eso me tuve que vendar. Y cuando bajé abajo, no soportaba la luz, por lo tanto estuve, el 13 nos caímos, el 23 escuchamos que nos abandonaron y subimos, el 24 llegamos arriba y bajamos el 25. O sea que 26, 27, 28 y 29 estuve con los ojos tapados, así con tela, para recuperar la visión. También estaba muy deprimido porque sentía que ciego, después de lo que yo había visto, había pocas posibilidades. Dependía de otro. Y con Turcati y Maspons habíamos hecho un pacto de no decirle nada a nadie, lo que vimos que había 100 kilómetros de nieve para todos lados para no se depriman. Así que después vino la avalancha el 29 de octubre y estuvimos en la oscuridad más absoluta 3 días más. O sea que esos 3 días también mis ojos estuvieron protegidos de la luz. Por lo tanto, la recuperación siguió. Y después de eso salimos afuera y la luz ya estaba un poco mejor, pero me seguía molestando la visión y no veía muy bien. Por lo tanto, ya habíamos empezado a preparar una nueva expedición con todos los planes que habíamos visto, las cosas que teníamos que hacer, y éramos 2 médicos, Canessa y yo. Por lo tanto, él estaba bien físicamente, yo había hecho un desgaste muy, muy grande y sabía que me iba a volver a recuperar, pero tenía que pasar un tiempo. El tiempo que yo me recuperaba era el tiempo que ellos ya se estaban entrenando. Ellos hacían mini expediciones, comían muy bien, o sea que yo me quedé para ayudar a los heridos, que eran varios, y atenderlos en lo que fuera necesario, y Canessa pasó a ser un expedicionario 100% de su tiempo, porque él no estaba y volvía. Cuando él volvía también colaboraba con los heridos. O sea que hicimos un switch donde cada uno se tuvo que cargar de un rol distinto. Pero después me recuperé, estaba muy fuerte, subía a la montaña cada vez que podía para entrenarme, porque sabía que era difícil. De repente un día se caían por un precipicio, se rompían las piernas, o sea que era muy difícil. Podía ser posible, pero había que tener ya el ánimo de prepararse por las dudas. Gracias a Dios no fue necesario, porque ellos lograron contactarse con un ángel que se llamaba Sergio Catalán, que caminó casi 160 kilómetros para avisar que había encontrado a 2 sobrevivientes. Excelente, sí, es cierto todo lo que usted cuenta. Y también es una cuestión lógica que yo pensé, le hice la pregunta para poder tener la explicación suya, genuina, pero también tuve la impresión de que iba por ahí el hecho de que usted no fuera, porque definitivamente se habla de las personas que estuvieron mal de salud, que estuvieron ya decayendo físicamente, moralmente, pero nunca se lo menciona a usted dentro de ese grupo, ¿no? Entonces yo calculaba de que mantuvo cierta fortaleza y que quizá el hecho de haber tenido esa expedición con Maspons y con Turcati y haber regresado como regresó, pues
hizo que tuviera un periodo de recuperación y que por eso también lo imposibilitó estar dentro del grupo de los expedicionarios que hicieron la expedición final, ¿no? El día de la avalancha, todos tuvieron alguna clase de experiencia extrasensorial, digámoslo de alguna forma. Otros tuvieron una experiencia espiritual. ¿Cuál fue la experiencia que usted tuvo? ¿Qué vio? ¿Qué sensaciones tuvo después de estar bajo la nieve? Bueno, eran como las 4 de la tarde y en la noche habíamos cambiado con Gustavo Nicolich. Gustavo Nicolich estaba con la espalda hacia Santiago, hacia Chile, y el avión, como estaba inclinado así, en los que tenían la espalda contra Chile tenían la cabeza acá arriba y la ventana acá, y los que estaban con la ventana hacia el soñado, hacia Argentina, tenían la cabeza 1,50 metros más abajo. Al entrar la nieve por ese tubo que nos tapó totalmente, y ya no nos podíamos mover, yo había cambiado con Nicolich, que estaba arriba, yo pasé abajo, y a mí me tapó 1 metro y algo, 1,50 metros, 1,40 metros nieve. Por lo tanto, cuando yo me quise mover, era imposible, no me podía mover, y con las manos hice así porque tenía los pies de Nicolich en mis manos, las medias, y él no me respondió, me podía haber hecho así. O sea que al segundo ya se había muerto. Los que tenían mi derecha y mi izquierda los toqué con el codo y tampoco me respondieron, así que sentí que era el próximo el morir. Y como no me podía zafar, no podía salir, mi corazón se empezó a entrar en taquicardia, como que me salía por la boca, mis pulmones parecían que iban a reventar, y sentí que tenía una angustia muy grande, hasta que de repente una voz interior que siempre me habló a mí toda la vida, mi ser interior, me dijo: pará, tranquilo, tranquilo. Y un segundo en la montaña se transforma en horas, porque en un segundo que se parte en partículas te permite esbozar un pensamiento completo en el tiempo. Y entonces me dijo, la mente me decía: tranquilo, tranquilo. Digo, si Dios existe y te trajo a la vida, no puede ser que la muerte, el último momento culmine, sea algo negativo. Entonces hice un paralelismo mental en esos segundos que era como la muerte intrauterina, que vos estabas en la barriga de tu madre y saliste de la barriga que dependía de ella y estabas afuera con tu cuerpo. Y ese cuerpo, con el amor y el cariño de un bebé como depende de la madre, después se hacía autosuficiente y tenía una vida propia. Entonces era como que después que el cuerpo moría, el alma continuaba en otra vida. Entonces me dije, no puede ser que Dios te invite a la vida y sea algo malo la muerte. Entonces me entregué a vivir la experiencia de la muerte, porque la muerte es la condecoración de la vida. Una vida termina con la muerte, no es que termina, empieza la vida. Y entonces me entregué a esa vivencia y mi corazón se aquietó, mi mente entró en una paz increíble, y esa aceptación hice que sí, como si yo estuviera sentado en la primera fila de un teatro, de un cine, mi vida paseaba en la pantalla de la televisión o en el escenario del teatro de ese momento para atrás. Pero todas las imágenes de mi vida que pasaban en segundos eran maravillosas, eran lindas, eran momentos sublimes de mi vida, y terminé al final gateando en dirección a mi madre. Estaba desnudito y mi madre me abrió los brazos. En el momento que mi madre me abraza, me transformé en luz, una luz que iba como los rayos de una bicicleta a un centro que era fluo, donde la música que escuchaba era maravillosa, estaba en un tiempo omnipresente, porque no era que tenía que llegar, porque yo ya estaba, era como que estaba en todos lados. Cuando yo veía las imágenes en la pantalla. Enseguida regresamos. Quédate aquí.
Los testimonios seguirán sorprendiéndonos. Y la más común en el Uruguay era la espica. Y bueno, y siempre se habló de la espica, pero yo estaba seguro que espica no era. La espica tiene un dial grande de plástico en el medio y no era. Esta tenía un dial de corredera arriba. Roy Harley, el ingeniero de la Sociedad de la Nieve, estará presente en el epílogo del homenaje a los supervivientes de los Andes. Ellos viven 50 años. Muy pronto, espéralo. Esta es la señal que te hará compañía junto a tus sentimientos más especiales e íntimos, porque es una compañía más que ideal, es perfecta. La compañía que despertará tus sentimientos más románticos y emotivos, esos sentimientos que conmueven tu corazón y causan las emociones más intensas y profundas en tu ser. Estás entrando al mundo de Mía Perfecta. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. Entonces yo iba gateando y mi madre me recibió con sus manos y me transformé en un rayo de luz que iba hacia un centro fluo, que iban todos como rayos hacia el mismo lugar, pero en ese momento sentía que era omnipresente porque estaba en el futuro, en el presente, en el pasado y una sensación de bienestar muy grande. De repente, Carlos Páez, que estaba enfrente a mí, al lado de Nikolic, se levanta en la oscuridad absoluta a escarbar para buscar a Gustavo Nikolic, que estaba en el lugar que yo estaba. Entonces se pone a escarbar, y llega a mi cara, y con un encendedor lo prende y ve que estoy muerto. O sea que cuando se da cuenta que soy yo y no le contesto, se da vuelta, se para sobre mi cara y empieza a escarbar a Nikolic. Pero cuando me estaba escarbando, decía Gustavo, Gustavo. Yo en ese viaje que estaba yendo hacia la luz, sentí la palabra Gustavo, Gustavo. Yo era energía pura. Y entonces me pasó lo mismo que te pasa cuando suena el despertador el lunes de mañana y vos estás soñando y querés volver a soñar, pero ya no puedes seguir soñando, no puedes dormir. Y entonces me quedé trancado y de repente sentí como que me caía, ¡boom!, como de un tercer piso y entré adentro de mi cuerpo de vuelta, toda esa energía, ¡boom!, y abrí los ojos. Cuando abrí los ojos en la oscuridad más absoluta, tenía unas piernas que me pisaban y le mordí el pie. Nieve. Y 8 de los supervivientes mueren. Me alumbra y me dice, pero Gustavo, pues si estaba... Y bueno, ahí me saca y salgo yo. Y bueno, y ahí estuvimos 3 días y 3 noches. O sea, esa fue mi experiencia, una experiencia mágica en donde tuve toda esta vivencia. Yo siento que el paraíso, el cielo, es justamente cuando vos te conectás con la aceptación y con la gratitud y enfrentás la vida y la muerte con los brazos abiertos como un regalo. Y me aparecieron las imágenes más maravillosas. Antes de eso, de aceptarlo, tenía miedo, contracción, tenía pánico. O sea que cuando aceptás, te relajás, empezás a fluir y tu energía se conecta con el inconsciente colectivo, con Dios, con el universo, con esa energía cósmica. O sea que esa es la vivencia que tengo. He ayudado a muchas personas a morir, entre ellos a Arturo Nogueira, en los Andes. Y bueno, tengo una vivencia que me hace no tenerle miedo a la muerte, sabiendo que todos los seres humanos nos vamos a morir un día, pero todos los otros días tenés que vivir. Así que no tenés que preocuparte, sino ocuparte de disfrutar cada instante, dando y siendo la mejor versión de ti mismo. Cierto, Arturo Nogueira murió en sus brazos, pues, ¿no? Eso es un testimonio que usted ha dado antes y justo yo le iba a hablar acerca de que no le tiene temor a la muerte, lo ha dicho ya, y creo que lo último que está diciendo hace que yo tenga que cerrar la entrevista que tenemos ahora, porque ¿qué le puedo preguntar en este momento a una persona como usted
que en esta última respuesta prácticamente lo dijo todo. Seguramente hay más temas para conversar y yo también creo que es momento de finalizarlo, porque es mejor que dejemos temas para conversar por si es que Dios permite y usted también así lo decide, que tengamos otra conversación más adelante. Yo le agradezco bastante el tiempo que se ha tomado conmigo para que podamos hablar, pero también el tiempo para las personas que lo van a ver a usted, que van a escuchar y obviamente, así como usted lo ha dicho, van a tener parte de esa experiencia que usted ha vivido, que ayuda a otras personas. Muchas gracias, don Gustavo. Muchas gracias, Lucho. Que Dios te bendiga y es un placer para mí ser un nexo entre la alegría y la tristeza y saber que la vida es dar vuelta a justamente esos ingredientes, aportando eso que sale de adentro, que es el amor y la gratitud, que no nos pertenece. Así como la tenemos, alguien nos la dio y la tenemos que devolver. Así que un abrazo muy grande. Igualmente, bendiciones, un abrazo también, y permítame decirle antes de terminar, como se lo dije el día de su cumpleaños, lo admiro, don Gustavo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Lucho. Mucho éxito. Gustavo Servino, uno de los supervivientes de la tragedia o el milagro de los Andes, con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta